Hola, nuevamente estamos ya para este año, comenzando este año, otra grabación y esperamos que usted aprenda mucho, que lo que va a aprender ahorita lo pueda compartir. Es importante el compartir, aprender y compartir. Si algún mensaje que tienes en este momento te sirve, pídele al Señor que te ilumine, que esa luz te ayude a encontrar la verdad. Yo hablo con diferentes hermanos de diferentes religiones y les digo, ¿qué es la verdad? Hay que buscarla. Y el Señor Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesús. Muy bien. Pero frente a ese Juan 14, con esta grabación queremos aclarar algo. Uno escucha por todas partes que dicen las personas, a mí me lo dicen, a nosotros como iglesia, nos dicen que la iglesia nos salva. Si de pronto hemos hablado en algún otro momento, pero quiero que aprendas con esta grabación y lo tengas ahí como material. Entonces, uno se asusta cuando dice, el que salva es Dios. Es correcto. Que no salva la iglesia, pero hay que poner atención. Hay muchos textos, yo me quedaría mucho rato. Son demasiados textos hablando de la iglesia, demasiados, de la iglesia. En Mateo 16 está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi. Habla de mi, no habla de las. Entonces, si habla de mi, es una iglesia. Entonces, la iglesia no salva, pero es la iglesia de Cristo. Entonces, Cristo salva, pero vamos a aclarar, Cristo deja la iglesia. Entonces, en la iglesia salva a Cristo. Entonces, la iglesia no salva como estructura, como muros y como personas. Es una congregación, entonces son muros, personas, pero quien salva es Cristo. Entonces, en la iglesia está Cristo porque es la iglesia de Cristo. La gente dice, vamos a rezar. ¿A dónde? Tenemos una zona quebrada, a un monte, a un palo, en la montaña. ¿En dónde? En un lugar. Ese lugar es un templo. Se congregan, que se llama iglesia. Entonces Jesús deja quien dirija, coordine y maneje. Esa también es la parte de la apostolicidad. Por eso la iglesia debe estar con los apóstoles. Entonces, el que salva es Jesús. El que salva es Jesús. Porque viene la pregunta, pero si la iglesia no salva, como dicen, porque llama a los apóstoles. Entonces no podemos decir que Jesucristo apareció, resucitó, murió, resucitó y ya. Entonces cada cual haga lo que quiera, solo Cristo salva, pero Cristo dejó 3 años para formar los apóstoles, 3 años para formar los apóstoles, los llamó, los formó y los dejó, y en Mateo 28 los envió, vayan por el mundo entero. Entonces, primero a los pescadores, en Marcos capítulo 1, Él los llama, en San Mateo Él los llama, después que los llama, al final de los evangelios los envía. Entonces llama en la iglesia y los envía. Entonces la iglesia debe ser una, porque no hay muchas iglesias, pero debe ser una la que él constituyó. Y en Mateo 28 los manda por el mundo entero, que es la catolicidad o universalidad. Recordemos que respetamos todas las iglesias. Si de pronto alguien de otra iglesia nos está escuchando, es para que estudie. No es para decirle que tu iglesia o las demás iglesias son malas, no. Las iglesias no son malas, simplemente les falta información. Pablo no era malo, perseguía a la iglesia. Recuerden, Pablo no era malo, perseguía a la iglesia de Cristo. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque Pablo, si ustedes ven en Damasco, en Hechos de los Apóstoles, Pablo perseguía la iglesia de Dios. Y Jesús dice, ¿por qué me persigues? Entonces se estaba persiguiendo en la iglesia a los discípulos de Cristo. Busquen Hechos de los Apóstoles cuando Pablo fue tumbado del caballo. Entonces, los hermanos separados persiguen la iglesia, odian la iglesia católica porque les falta información. Y es por eso que nos odian. Con todo lo que estamos grabando es para que ustedes aprendan a no odiar, sino a estudiar. Entonces, los apóstoles, Mateo 16, 13. Entonces la iglesia es constituida. Efesios 4, Cristo cabeza
la iglesia, cuerpo, congregación. Entonces, Cristo en 1 Timoteo 3:15 está diciendo, la iglesia es columna y base de la verdad, que es Cristo. Columna y base de la verdad. Esa se llama una estructura cimentada en los apóstoles. Entonces, ese se llama cuerpo en 1 Timoteo. En Efesios 4, Cristo cabeza de la iglesia. 1 Corintios 12 dice, al ser bautizados forman el cuerpo. Al tener el bautismo forman ese cuerpo. ¿Qué cuerpo estamos hablando? ¿Qué cuerpo? Cuerpo es esa congregación. ¿Cuerpo es qué? No son muros, o que Cristo es el cuerpo, cabeza, es roca, es todo. Cristo es todo. Pero Cristo deja implícitamente su cuerpo en Juan capítulo 6. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Dónde se toma? En la congregación. ¿En dónde? En la Iglesia Católica, en la Eucaristía. Nos alimentamos de Jesús, porque Él es cabeza y el cuerpo se alimenta del mismo Señor, de las palabras del Señor. Al decir que este es mi cuerpo, nos estamos alimentando y formando parte del todo. Parte del todo. Efesios 5:3. Ustedes pertenecen al pueblo de Dios. Ya lo dijimos. Y también San Pedro, en primera de Pedro capítulo 4, dice que la iglesia, que ustedes no eran pueblo, ahora ya son pueblo. Porque los judíos eran el pueblo. Ahora el pueblo es el de los bautizados, dice San Pedro. Y San Pablo habla del pueblo en Efesios 5, que es el pueblo de Dios, que es congregación. Entonces volvemos a lo mismo. Hay un cuerpo, y ese cuerpo es el que nosotros estamos hablando en este momento. Filipenses 1:27, estar firmes, alegres y unidos, luchando por la fe, que es la salvación. Entonces, San Pablo a Filipenses, estar contentos, alegres, estar firmes, unidos. Si hablamos de la unidad, en Juan 17, dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Estamos hablando de uno, de un cuerpo, de la unidad, de la congregación. Estamos hablando de lo mismo, de todo es lo mismo, todo está identificado, luchando por la fe. Si Cristo viene hace 2000 años, muchas personas dicen, Cristo vino, Él es el Salvador, primeros cristianos, y no iglesia. Pero lo que quieren decir es que no quieren ser iglesia católica, sino que quieren ser solo Cristo y hacer otras iglesias. O sea, solo Cristo y hacer otras iglesias. Que porque la católica es mala. Entonces hay que recordar que en ninguna parte en la Biblia, es otro tema que no voy a tratar, en otra grabación voy a decir que porque todos atacan a la iglesia católica como romana, como la mala, como la prostituta, vamos a estudiar en otra grabación de que en ninguna parte aparece la iglesia católica como mala, ni como la de Roma, ni la prostituta, no aparece. Solamente aparece Jerusalén y donde mataron a Jesús, donde lo crucificaron, que es Jerusalén, no hay otro lugar. O las 7 colinas también están en Jerusalén. Dicen que es en Roma, pero en Jerusalén también hay 7 colinas. Entonces después vamos a hacer otra grabación de este tema. Entonces la lucha por la fe es la salvación. Aquí está. Y Filipenses 2:2, aunque no he colocado más textos porque hay muchos, es demasiados. No terminaríamos en horas y horas y horas de grabación. Y entonces sería muy pesado, ¿cierto? Entonces, estar alegres también, firmes, estar alegres. En Filipenses 1, que dice estar firmes. En Filipenses 2, estar alegres. Yo me adelanté. Todos unidos en un mismo espíritu. Entonces, la alegría, la unidad, todo converge hacia lo mismo. Es hacia un criterio. Cristo entonces ha llamado a sus apóstoles, después llama a Pablo, y hace 2000 años llama, Él sigue llamando. Hay muchas personas que son llamadas directamente por el Señor. Por ejemplo, en la vida de los santos son llamados. San Francisco era rico hace 1000 años y sintió que la riqueza no lo era todo. En Santa Teresa también. En todos los grandes santos y místicos lo dejan todo
Y la frase que casi siempre aparece en los santos, en muchas personas que yo conozco personalmente, que lo han tenido todo. Tengo testimonios de mucha gente que lo han tenido todo, pero Dios les coloca una palabra de conocimiento, como me la ha colocado a mí también, para yo ser ministro de esta iglesia. Y es esta: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Solo tenemos un alma, una vida, un cuerpo, una existencia. La reencarnación es mentira. No venimos, morimos y nacemos de nuevo. Eso es mentira. Son creencias que no tienen un fundamento. La creen muchas, incluso católicos y no católicos creen la reencarnación, pero eso es falso. Es la resurrección, porque Cristo viene a vencer la muerte. En Lázaro lo llama a la vida y después él muere normalmente, pero él no regresa. Entonces, hay otros temas. El tema de la reencarnación es interesante, que también, si me logro acordar, hacemos grabaciones con base en la Biblia, en la palabra de Dios, acerca de la reencarnación. El tema de Elías, de Juan Bautista, pero es el espíritu. Por ejemplo, cuando aparece Juan Bautista, tenía el espíritu de Elías. No significa que era Elías, que Juan es Juan y Elías es Elías. Y metían hasta Jesús que había aparecido como Juan Bautista. Y son una cantidad de cosas tremendas, de que la gente empieza a creer que no son ciertas. Entonces hay que basarse en la palabra de Dios, en los textos, y buscar entonces. Ya para terminar, entonces recordemos, cuando te digan a ti que la iglesia nos salva, tú vas a preguntarle a esa persona: si la iglesia nos salva, ¿ustedes por qué se congregan? Si congregación es iglesia. O si la iglesia nos salva, entonces ¿por qué el Señor trabajó tanto con Pedro? Y hay muchos textos que no voy a decir acá, son demasiados, que Cristo le dice a Pedro, que Cristo le habla a Pedro y lo instruye al círculo más cerrado, que eran Pedro, Santiago y Juan, y al círculo más abierto, que eran los 12, después a los 70, después a 500. Entonces el círculo cerrado de Pedro, Santiago y Juan eran los que él estaba capacitando, y a los 12, que ahí estaba Judas. Tal vez lo más importante se los decía a los 3, y en el otro contexto, que eran los 12, estaba Judas. Entonces Jesús tenía que tener también su organización para poder que su iglesia no sucumbiera. Tenía que enseñar mucho más a Pedro, Santiago y Juan que al resto de esos 12. Y cosas como estas que me quedarían mucho rato. Ustedes traten de entender que si Cristo, cuando los llamó, ya ustedes no serán pescadores de peces, pescadores, sino que serán pescadores de hombres. ¿Qué estaba diciendo? Que tenían que dejarlo todo y seguirlo. Cuando Pedro le dice: Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué nos corresponde? Si Pedro dijo lo hemos dejado todo, significa que hay una formación. En San Pablo también, Pablo perseguía a los cristianos, que eran los del camino. Después se les llamó cristianos en Hechos de los Apóstoles. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué me persigues? Entonces San Pablo lo deja todo, deja de perseguir a los del camino, cristianos, y se vuelven evangelizador de las iglesias. Cuando dicen de las iglesias, no significa, aquí viene otro punto, dice que en cualquier iglesia está la salvación. Recuerden que en San Pablo y en Apocalipsis dice la iglesia de Filadelfia. La iglesia, cuando en Romanos capítulo 1, dice la iglesia ubicada en Roma. Ustedes pueden leer Romanos capítulo 1, dice la iglesia, ¿cuál iglesia? La iglesia de Cristo, ubicada en Roma, con los santos que están acá en esta ciudad. Entonces la iglesia dice que es mala, pero si leen Romanos capítulo 1 se van a dar cuenta que la iglesia no es de Roma, sino que se ubica en Roma y que hay santos, hay santidad. Entonces la iglesia no son las iglesias. En Apocalipsis y San Pablo está hablando es los lugares donde él estuvo: Éfeso, Colosas, Filipos, Roma y otros lugares. Él simplemente está en la iglesia de Cristo en los diferentes lugares, y se dice, pero se le quita de Cristo y se dice simplemente la iglesia de Roma, donde están los santos. Cuando iba a Colosas también, a Galacia, pues a todas partes decía exactamente lo mismo: los santos que viven en esta ciudad. Es la iglesia de Cristo.
Eso no se nos puede olvidar. Te repito, la iglesia nos salva, pero recordemos que la iglesia la deja a Cristo y en la iglesia de Cristo salva a Cristo. Que hay que cambiar esos términos para poder entender la profundidad de todo esto. Quiero que pidan Espíritu Santo y se den cuenta que cuando ustedes les ataquen la iglesia, sobre todo la católica, pregunten por dónde, cómo la están atacando, cuáles son los textos de que dice que no salva, cuáles textos dicen que la iglesia católica es mala, cuáles textos dicen que los católicos adoran imágenes. No es cierto, todos hay que mirar la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga y en nuestra iglesia amamos a la Virgen no es una diosa, sino que es la Madre de Jesús. Y como madre la amamos, la veneramos. No adoramos imágenes, hermanos, no adoramos imágenes, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No adoramos los santos, tenemos imágenes, pero no adoramos santos. Los hermanos separados tienen billetes y tienen imágenes, pero andan con los billetes para el diezmo, pero no adoran los billetes. Entonces, que son imágenes, ellos no adoran los billetes. Tienen los billetes, pero no los adoran. Claro que los buscan por la necesidad y por otras razones. Pero nosotros no adoramos las imágenes. La idolatría es otro tema que ya hemos grabado para que ustedes lo busquen. El tema de la idolatría, ¿qué es la idolatría realmente? Dios los bendiga y nuestra Virgencita los acompañe. Gracias.